Conocí a Paz hace alrededor de 20 años en mi primer trabajo, siendo yo una jovencita de quien él y otra gran amiga se burlaban por ser tan risueña, y siendo él un joven brillante y comparón al que no le gustaba sacar fotocopias porque el trabajo intelectual era lo suyo. A pesar de que con el tiempo fuimos perdiendo cercanía, debo admitir que en el fondo seguía viendo a ese idealista y soñador con muchas ganas de cambiar el mundo que un día conocí. Cerrar ciclos puede ser uno de los desafíos más profundos que enfrentamos como seres humanos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestra carrera profesional o en cualquier etapa de nuestra vida. Pero ¿cómo hacerlo de manera que nos permita avanzar con claridad y propósito? Este episodio está lleno de reflexiones poderosas, herramientas prácticas y sobre todo mucha inspiración. Acompáñame a conocer el método de cerrar ciclos con Rafael Paz. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Método. Tengo un invitado que yo quiero mucho. Alguien que todo el mundo lo conoce, pero que yo lo conozco de una manera muy particular porque lo conozco como un amigo, como un hermano. Y estoy muy feliz de tenerte aquí. Bienvenido, Rafael Paz. Paola, te digo tu segundo nombre. Ay, dilo ya, porque... Paola Alfonsina. De feliz. Mira cómo lo dijo así, como dije. Paz es de la poca persona que me llama por mi segundo nombre. Y otra cosa, o sea, todo el mundo habla que Rafa. Yo me quedo, ¿quién es Rafa? O sea, para mí tú eres Pacito de mi corazoncito o Paz. Correcto. Una de las dos. No te puedo decir de otra manera. Así que es con Paz que estoy hablando, con mi amigo de long time. I know my baby. I love you. Mira, Pacito, tú sabes que cuando quería invitarte para el podcast a hablar de un tema, yo sé que tú eres un político, una persona brillante, que tiene una carrera de la cual pudiéramos hablar muchísimo, pero yo creo que una de las cosas más bonitas que tienes es tu corazón, tu resiliencia y tu capacidad para comenzar de nuevo. El que conoce tu historia de vida, que tengo el privilegio de conocer de primera mano porque somos amigos desde hace más de 20 años. Somos jovencitos, pero... Cuando yo estaba chiquito, tú estabas en la universidad. Somos amigos hace muchos años. Y estoy muy emocionada de que me des el privilegio de regalarme tu método, de regalarnos... Yo soy mayor que Paola. Ay, yo creo que eso no hay ni que decirlo, pero eso se nota. O se sabe. Pero de que me des el privilegio de regalarme tu método y que las personas puedan conocer más de ti a través de mis ojos, que es como yo te veo. Como... Señor, yo tengo una anécdota que hacer de eso. Tú sabes que cuando Paz y yo duramos un tiempo, digamos que distanciados, y en ese tiempo que duramos distanciados, yo creo que buscaba la manera de hacerme sentir cada vez que pasaba algo importante en tu vida. O sea, hablamos cuando pasaba algo importante, cuando te iba a casar, cuando te nombraron en el CONEP. Yo me acuerdo que te mandé un correo y yo no sé si tú te acuerdas cómo fue que yo terminé ese correo. Yo te escribí un mensaje bellísimo y después te puse, recuerda que para mí siempre seguirá siendo un campesino de Monteplata. Y esta es la primera pregunta que quiero hacerte. Yo quiero que tú nos hables un poco del Rafael Paz, el niño, y de esa transición que fue el primer ciclo que cerraste en tu vida, que fue de pasar de ser este jovencito de Monteplata a vivir en Santo Domingo. Mira, vamos a ver. Comencemos por el principio. Yo nací en una gran ciudad, que es la ciudad de Nueva York. Y muy pequeñito, a los 6 meses, mi mamá siempre va a decir que a los 7, pero yo lo tengo calculado por la fecha en que llegué. Esa discusión entre ellos hay que verla. A los 6 meses. Entonces, mi papá, en acuerdo con mi mamá, me trajo a donde mis abuelos, que vivían en Monteplata. Por lo cual yo soy un niño que nació en una gran ciudad y creció en un pueblo muy pequeño. Un pueblecito muy bonito, verde, hermoso, pero un poco encapsulado en el tiempo. Con una sociedad muy tradicional, en una casa donde mi abuelo tenía 73 años y mi abuela tenía 56.
Todavía vivía en mi casa, mi tía, que tenía 16 años, que tenía amores con mi tío, que después se casaría con ella. Y yo iba a ser paje de la boda. Y crecí en una familia muy hermosa. Un matrimonio de más de 50 años, que fue el de mis abuelos. Una familia muy estable. Lejos de mis padres, a quienes amaba y adoraba. Y siempre estuvieron muy pendientes de mí. Pero esos cambios tan temprano me sembraron en mí como una semilla. Porque de momento yo vine de Nueva York para Monte Plata, de momento volví de Monte Plata para Nueva York, porque como que mi mamá trató otra vez de llevarme al año y tanto. Pero entonces ya yo había generado apego con mi abuelo. Y yo tenía un apego con mi abuelo que todas las noches que yo estuve en Nueva York había que llamarlo para que me lo pusieran para yo poder dormirme. O sea, yo lloraba si no hablaba con mi abuelo. Ay, hombre. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 1 año y 2 meses. Entonces, nada, mis padres llegaron a la conclusión, mi mamá fundamentalmente, que yo tenía que estar con mi abuelo ya, porque... Y además, a él también no le estaba yendo como muy bien sin mí. Ya el viejo se había acostumbrado a mí. ¿Tú entiendes? O sea, yo me había convertido como en la alegría de la casa. Y retorné a Monte Plata. Y ahí crecí. Tuve mis primeros amigos. Conocí la sociedad dominicana en pequeñito. Y yo digo que la sociedad dominicana es la misma en todos los lugares, en mayor o en menor escala. Y fue un privilegio para mí verla desde un pueblo pequeño. Y también tuve el privilegio de crecer en una familia donde mi abuela y mi abuelo eran los dos independientes, emprendedores, dueños de sus propios negocios. Mi abuelo, un emprendedor de diversos rubros, industrial, comercial, farmacéutico. O sea, mi abuelo todos los negocios los tuvo y los hizo exitosos todos. Y mi abuela tuvo una casa comercial de más de 50 años con muy buena relación con las principales casas comerciales del país. Unas personas muy respetadas, muy queridas, muy valoradas. Y eso me dio cierto sentido de orgullo. Y, o sea, me sentía muy orgulloso de mis abuelos, de ver cómo la gente respetaba a mi abuela, de lo firme que era ella. Dice una amiga de la familia, una periodista muy respetada del país también, que se llama Maribel Contreras, que mi abuela fundó el feminismo en Monte Plata. Wow. Pero era un feminismo no como el de ahora, que es un poco radical, sino era una mujer independiente, era una líder de la iglesia, era una mujer que tenía su propia voz, que tenía un peso en la sociedad, que la respetaban hombres, mujeres, campesinos, gente del pueblo, gente de la ciudad. Entonces, crecí en ese entorno con derecho a la palabra. Nunca se me dijo a mí que los muchachos hablaban cuando las gallinas hacían aquello. Ajá. Sino que yo tenía derecho a la opinión. Y eso lo garantizaba mi abuelo fundamentalmente. Entonces, siento que eso me hizo una persona segura de mi voz y de mi capacidad de decir cosas. Y en gran medida ellos marcaron gran parte de mi identidad. Mi abuelo se la pasaba dándome consejos y tratando de transmitirme la sabiduría de sus años. Me decía que yo era su Benjamín, porque tuvo 11 hijos el hombre. Yo era el número 12. El más chiquitico. El más chiquito. Entonces, te digo que esa etapa de Monte Plata fue importantísima para mí. Irme al río, irme al campo, venía a la ciudad, irme a Estados Unidos. O sea, fue una niñez integral en realidad. Yo conocí todos los ángulos. O sea, el cambio fue una parte importante de tu crecimiento porque tú tuviste en diferentes ambientes desde muy pequeño. Ajá, y una constante, sí. Mis tíos, por ejemplo, tuvieron en una primera etapa muy presentes. Eran como una especie de copadres, pero después, como mi primita nació sorda, tuvieron que venir a la capital. Entonces me separé de ellos. También pasaba algo. Es un detalle que la gente... Tú le preguntas a mis tíos y quizás para ellos estos detalles no eran importantes, pero para mí sí lo eran tú.
y creo que tiene que ver mucho con mi capacidad de resiliencia de hoy. Resulta que cuando yo llegué a Monteplata, yo llegué a una habitación, pero después me cambiaron para otra. Y después me cambiaron para otra. Y después llegó mi tío y me cambiaron para otra. Entonces, yo estaba como cambiando constantemente de escenario. Y me acostumbré a que el cambio estuviera presente en mi vida. Y creo que de alguna manera eso me ha marcado siempre. Y tiene que ver mucho con cómo me adapté luego, muchos años después, ya siendo bachiller, a la ciudad. Pero esa es otra parte del cuento. Porque antes de llegar a la ciudad, pasó algo. Mi abuelo, que fue la figura más importante de mi niñez, y a quien llevo en mi corazón y siempre estará en mí, me decía que lo único que él le pedía a Papá Dios era que le permitiera dejándome siendo bachiller. Porque para él, ser bachiller era lo que le permitía a un hombre valerse por sí mismo en este país. Después que tú eras bachiller, tú podías decidir lo que tú querías. O ir a la universidad, o trabajar, o ser militar. O lo que sea. O hasta irte del país. Pero ya tú tenías una base. Y él se empeñó toda la vida en prepararme para que cuando llegara ese momento yo fuera un hombre independiente. Y mi abuelo murió 3 meses antes de, digamos, ver realizado su sueño. Pero ya él sabía que yo iba a ser bachiller. Porque además yo me gradué dentro de las calificaciones de cuadro de honor. Me gradué con un promedio de 92. Ay, qué extraño. Qué extraño, ¿eh? Entonces, ya él estaba seguro que yo estaba del otro lado. Entonces, se fue con la satisfacción. Me quedó mi abuela. Y yo siempre diré que mis abuelos fueron mis ángeles guardianes. Porque mi abuela se murió después de yo graduarme de la universidad. Como que te fueron guiando en cada una de esas etapas. Correcto. Y entonces con mi abuela la despedida fue más significativa porque ella me dijo, yo estoy muy segura de que Fellito, que era como yo le decía a mi abuelo, que se llamaba, yo me llamo igual que él, Rafael Ramón, está en el cielo y está muy orgulloso de ti. Y yo me voy satisfecha. Y me voy consciente de que estoy dejando un hombre hecho y derecho. Y lo único que te voy a decir es, y creo que tú ya lo decías porque me conocía bien, decía, Rafi, no trates de cambiar el mundo. Y me lo dijo muy serio. Me dice, es difícil cambiar el mundo. Y yo, mamá, yo no te voy a poder complacer en eso. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo voy a tratar de cambiar cuanta cosa yo pueda. Tú siempre porque has esto sido no funciona bien. Un idealista. Ajá. Ese primer ciclo de tu vida que tú mencionas a tus abuelos, ¿el perder a tu abuelo fue la primera pérdida importante que tú enfrentaste? No. Yo pienso que la primera pérdida importante que yo enfrenté fue separarme de mis papás. Eso me marcó mucho. Y luego hubo un episodio que ocurrió con mi padre que me marcó mucho en mi infancia, que me distanció de él muchos años. Eso fue una pérdida importante. Y perder a mi abuelo definitivamente fue la pérdida más importante de mi adolescencia. Perder a tu abuelo fue la pérdida más importante de tu adolescencia. Sí, no la de mi infancia. La de mi infancia tuvo que ver con mi papá. Sí, mi papá tuvo cierto tipo de problemas. Mi papá era un joven muy inquieto. Es una persona bellísima, déjame decirte. Mi papá, hoy, gracias a Dios, tiene 20 años de matrimonio. Es técnicamente casi diácono de la iglesia. Es parte de grupos musicales. Es un hombre con una vida extraordinaria. Y me siento muy orgulloso de él. Pero mi papá, cuando era joven, era muy travieso. Entonces se vio involucrado en algunos problemas. Te tuvo joven también. Correcto, me tuvo muy joven, a los 26 años. Y mi papá, fuera del país, cometió actos que fueron reñidos con las leyes de ese país. No los cometió él. Tuvo que echarse la culpa por amor y por lealtad. Y lamentablemente los sistemas judiciales de otros países no juegan. Sobre todo con gente latina.
Y eso ocurrió en un estado muy racista. Ujú. Y mi papá lamentablemente tuvo que pagar las consecuencias de ser un joven medio irresponsable, por no decir irresponsable y medio. Y yo tuve que cargar con eso en mi infancia, porque yo vivía en un pueblo chiquito y todo el mundo se enteró. Sí. Entonces tú sabes que los niños son crueles, ¿verdad? Entonces, cada discusión que yo tenía terminaba con ese tema. Claro. Entonces, eso me hizo ir desarrollando una coraza. Y saber a veces que la gente dice cosas feas de otro sin sentirlo solamente porque le conviene en el momento. Y creo que de alguna manera eso me fue preparando para la política. Eso te iba a decir. Es algo que yo siempre he admirado mucho de ti, Paz. Tu resiliencia de enfrentar pérdidas y tú levantarte. Justamente creo que fue hoy, que hablábamos repasando como este año y cosas que han pasado, de que tu vida donde está hoy, o sea, y esto es algo que a mí me enorgullece mucho poderlo decir de ti, después de que el tiempo y Dios principalmente nos ha acercado nuevamente, pero me ha acercado a la persona que yo siempre conocí y la persona que yo siempre quise. O sea, es como que me alegra saber que tantas cosas que han pasado, la política, el tema de la vida pública, cómo eso no te ha cambiado la persona que tú eres por dentro. Que eso es lo más valioso que tú tienes. Mira, Paola, yo hago un ejercicio. Yo creo que, y esto es una enseñanza de mi abuelo, siempre hay que hacer un ejercicio para tú mantenerte en el camino que tú quieres. O sea, tú tienes que desarrollar un hábito. Esa fue una de las grandes enseñanzas de mi abuelo. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, que me refuerza muchísimo ese tipo de enseñanza. Mi abuelo me decía, tú tienes que tener hábito de lectura. Tienes que acostumbrarte a levantarte temprano y hacer un hábito de tu hora de levantarte. Tienes que hacer el hábito de arreglar tu cama. Tienes que hacer el hábito de comer a la hora que te corresponde. Y él era muy determinado con el tema de los hábitos. Y aprovecho para agradecer al amigo que me recomendó ese libro, que fue Andrés van der Horst. Y te puedo decir que en ese ejercicio que yo hago, yo trato de pensar en el Rafael Paz de 19 años. Era la expresión más pura de mí mismo, donde mi idealismo estaba en su máxima expresión, pero en el momento donde ya yo había aprendido a trabajar, donde ya yo generaba mis ingresos, donde ya yo vivía solo incluso. Yo te conocí en esa etapa. Tú me conociste en esa etapa. Entonces, muchas de las decisiones que me toca tomar hoy, yo las hago a partir de la experiencia de mi vida, pero también busco el momento y el espacio de conectarme con el Rafael Paz de 19 años y me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiera hecho ese joven? No el hombre curtido de hoy que ha tenido que atravesar por la maldad del mundo, porque el mundo está lleno de maldad. No es verdad que todos somos buenos y que todos estamos queriendo hacer el bien y lo mejor de nosotros. Hay una gran parte de los seres humanos que sí estamos en ese propósito, pero hay un porcentaje de nuestra población que no. Hay gente que está decidida a depredar a los otros y a dañar a los otros. Y eso está científicamente estudiado. Hay grandes especialistas en esa área. Y yo invito a algunos de los que nos ven a seguir a Iñaki Piñuel, por ejemplo, que habla de personalidades tóxicas. Entonces, hay que entender que la maldad que existe y la maldad te transforma y te puede afectar. Tu reto es mantenerte fiel a lo que tú eres, mantenerte fiel a tu propósito, a tu identidad, a tus principios y a tus valores. Y al principio quizás mucha gente ni siquiera los entienda. La gente va a decir, tú estás pretendiendo, tú estás fingiendo, tú quieres vender algo que tú no eres. Pero si tú te mantienes fiel, constante, permanente, persistente en tus ideas, en lo que tú promueves, y tú logras vencer incluso las tentaciones que se te colocan o las trampas, la gente con el tiempo se va a dar cuenta que lo que tú decías era lo real, que tú eres
puro de raza, internamente digo, ¿verdad? Ujú. Y entonces tu mensaje, tu verdad va a comenzar a tomar cuerpo y espacio. Y eso es lo que yo siento que ha pasado también. Y este Rafael Paz que está diciendo esto ahora, porque tú has sido una persona pública, pero a la vez has sido una persona muy privada con tu vida, con quién tú eres, más que con tu vida, porque tú nos has mostrado tu familia, tu hijo, Mis amores platónicos, tus amores platónicos mis amores y reales, tus amores reales. algunos. Algunos, porque si no fuera mucho, pero bueno, no voy a decir ese tipo de cosas aquí. Paulita. Todo lo editamos esto. No dijiste nada, hombre. Pero a mí me alegra mucho poder tenerte aquí sentado y reconocer algo de ti que a lo mejor muchas personas no conocen. Yo que te conozco hace muchos años. Yo te hice un regalo para tu cumpleaños. Creo que fue cuando tú cumpliste 20 o 21 por ahí. Yo te regalé yo te hice un cuadro como un vision board, como con cómo yo veía tu futuro. Me acuerdo que te puse a una mujer bellísima que iba a ser tu esposa. Y le puse un letrero que decía, ¿cómo es lo que decía? Como que, no me acuerdo, pero era como que I love Rafael Paz, una cosa así. Y te puse la bandera. Porque el que vio tu transición del sector privado al sector público entiende que fue que tú te pegaste con el gobierno, pero tú siempre has tenido mucho sentido de vocación de servicio público. Y eso ha sido algo que tú siempre lo has tenido. Tú hablabas ahorita del tema de tú tener tus valores arraigados y de conectar con ese joven de 19 años que tenía muy claro esa visión. Esa capacidad que tú has tenido de cuando las cosas no han salido como tú has querido que salgan en tu vida, en la política, en tu vida profesional, en tu vida personal. ¿Cuál es el método que tú utilizas para tú conectar nuevamente con ese joven? Mira, Paola, lo primero es que las metas, los propósitos, son reales, pero tú no eres el dueño del universo. El dueño del universo es Papá Dios. Eso es lo primero que hay que entender y tú tienes que tener claro. Y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo segundo es que la vida, sobre todo en la política y en el liderazgo y en los negocios, no es un camino de rosas y algodones. Es un camino de piedras y de espinas. Y si tú decidiste ser un guerrero, es porque tú estás dispuesto a ir a la batalla. Y en la batalla no andan tirando confeti. En la batalla lo que tiran es piedra, bala y te dan con espada, dependiendo del tipo de batalla que sea, ¿verdad? Y la época. Entonces te van a cortar, te van a herir, va a doler, vas a tener que aprender, vas a tener que sanar y vas a tener que desarrollar la fuerza interna para volver a luchar. Porque a veces el cuerpo está preparado, pero la mente está lista y servida. Y la lucha de la vida está en entender que la batalla real es aquí adentro, contigo mismo y con tus pensamientos. Que la victoria es tú encontrar la fuerza todos los días de pararte y decir, ahora que voy con fuerza. Mis planes a lo largo de la vida no han resultado exactamente como yo los he buscado o los he definido. Han salido mejores. Y hay gente que ve, tú vas a un proceso electoral y ganas o pierdes. No es cierto. Tú acumulas. Tú acumulas simpatía. Tú acumulas experiencia. Tú acumulas estructura. Tú acumulas conocimiento. Y te preparas para el momento que Dios tiene reservado para ti, para servirle a la gente. Y en ese momento tú vas a ser más sabio. Vas a tener más fortaleza. Vas a tener más madurez. Y podrás ser mucho más exitoso de lo que pudiste ser antes. Yo tuve el privilegio, por ejemplo, de, viniendo de un pueblo pequeño, fundar el Comité de Estudiantes de Derecho de una de las mejores universidades del país.
en la que tú estuviste, junto a un grupo maravilloso de personas de las cuales yo me siento orgulloso. Yo me gradué en UNIBE y fundé junto a Yerick Pérez, a Elizabeth Mateo, Guillermo Peña y otros jóvenes, el Comité de Estudiantes de Derecho. Johanna de Lancer, Miriam Sturm. Participé en el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, COLADIC, junto a gente brillante como Ena Ortega, que hoy está en Bandex, o como Viviana Ribeiro, que hoy dirige el CIRD. Gente extraordinaria que conocí. Tuve la oportunidad de servir a mi país en la Suprema Corte de Justicia, en la Dirección de Políticas Públicas, con Helder Tavares, uno de los primeros dominicanos formados en políticas públicas, un tipo brillante del cual aprendí extraordinariamente, una de las mentes mejor amuebladas de este país. Mucha gente no lo conoce, pero es un gran cerebro y un gran amigo. Lo es. Y estar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, trabajar con gente brillante y extraordinaria como doña Aura Celeste Fernández en la Junta Central Electoral. Y yo no quiero que esto sea como un resumen de mi carrera profesional, pero, o sea, ha sido como un proceso de construcción que si tú me preguntabas al principio, yo no lo hubiera diseñado exactamente así. Pero me ha llevado por caminos extraordinarios. Yo nunca pensé que iba a terminar dirigiendo el gremio empresarial más importante de la República Dominicana, señores, con 28 años. Y durante 6 años yo fui el primero director y luego vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y lo hice muy bien y la institución se transformó y cambió un modelo de casi 30 años y se transformó en la entidad empresarial más moderna de la República Dominicana. Hoy lo dirige un joven brillante, amigo, César Dargán. Y después, entonces, a los 33 años, director de competitividad de la República Dominicana, titular de una entidad autónoma y trabajar con un presidente de la República y con los empresarios más importantes de la República Dominicana e impulsar transformaciones a favor del país. Yo me sentí muy orgulloso. ¿Y tú sabes qué? Yo me quemé la pestaña y me quemé las uñas y todo haciendo un trabajo. Y la mayor honra que me hace el partido de gobierno es ni siquiera referirse a mi gestión. Porque ellos prefieren que a la gente se le olvide que yo fui director de competitividad, porque lo único que tendrían que decir son cosas buenas. Ni siquiera mis adversarios más enconados se han atrevido a decir absolutamente nada de mi gestión en competitividad. ¿Tú sabes por qué? Porque demostramos que un grupo de jóvenes profesionales comprometidos pueden hacer la diferencia a través del servicio público. Y después, con 35 años, me tocó el honor de ganar unas primarias abiertas, las primeras que se hicieron en la historia de la República Dominicana, en la capital, a un alcalde de 14 años, y cambiar la historia política del Distrito Nacional, y luego ir a unas elecciones generales en una pandemia con el partido dividido y con una parte importante de la cúpula de mi propia organización en contra mía y lograr más de 150,000 votos de los capitaleños. Oye, qué honra. Y luego, entonces, entrar al comité político del PLD, tomar la difícil decisión de salir, la decisión más difícil de mi vida en términos políticos, porque eran 24 años de militancia. Entonces, tener que enfrentarme a esa vorágine que implicó la salida y la entrada a una nueva organización y luchar ahí adentro por un espacio y atravesar un proceso electoral sumamente accidentado, que al final me quitaran la candidatura, yo no sé por qué todavía al día de hoy. Un tribunal, en un caso del que yo no era parte, por una razón de la que yo no tuve nada que ver, decidió que la solución era que nosotros no tuviéramos la boleta y los capitaleños no pudieran votar por nosotros. Gracias a Dios, el partido entendió que ya teníamos la estructura y los méritos suficientes para presidir el partido en la capital y obtuvimos una gran victoria con el senador, mi amigo Omar Fernández, siendo uno de los puntos donde mejor votación logró la Fuerza del Pueblo y con un partido completamente unificado. O sea, la política tiene precios, porque hay gente que quizá en este momento, cuando yo comencé a hablar de ese tema, dijo, mira, no quiero ir a hablar de política, o Rafa no es del partido que a mí me gusta, y entonces no le está gustando mucho lo que yo estoy diciendo. Hay gente que quizá simplemente por ser de otra organización dice, ay, no me gusta fulano. O
O sea, tú pagas el precio de participar, de tener una voz, de ser parte de algo. Pero hay precio que hay que pagarlo. O sea, la vida no es un concurso de simpatía solamente, es un concurso de responsabilidad más que todo. Y eso es lo que te permite construir un legado. Entonces, ¿por qué yo puedo cerrar ciclos y abrir ciclos y ser resiliente? Porque tengo la responsabilidad de entender que esto no se trata simplemente de un paseo por una pasarela donde te van a aplaudir y te van a tirar fotos. De que esto es un taller donde a veces tú tienes que picar piedra y donde las piedras te cortan las manos y tú tienes que sanar esas heridas y seguir adelante y no detenerte y saber que más grande que el dolor, más grande que cualquier obstáculo, más grande que cualquier ofensa, que cualquier resentimiento momentáneo, es eso que está en el fondo, que es tu propósito. Y que hacerlo con honestidad, con transparencia, con determinación, es el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos. Y para mí, que tuve una situación difícil con mi papá siendo niño y que perdí a mi abuelo a los 16 años, el rol de ser padre y de hacer orgulloso a mi hijo es posiblemente una de las cosas más importantes en mi vida. Y yo eso lo voy a defender con uñas y dientes en todos los años o en los que me queden de vida de conformidad con la voluntad de Dios. A mí me encanta verte en tu rol de padre. La verdad que tú eres un padre extraordinario, Pasito, definitivamente que sí. Y me ha encantado lo que has dicho sobre... Me gusta la forma en que hay que aprender a ver el fracaso no como una pérdida, sino como un cúmulo de experiencias. Y hablabas ahorita de que parte de ese proceso ha sido para ti sanar. La palabra sanar... Perdón, Paola. Es que la palabra fracaso no existe. Esa palabra la inventó alguien que no quería que otro fuera exitoso. Wow. Porque lo que existe es... O sea, estamos hablando de método. Uh-huh. El método científico incluye el ensayo-error, 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 ensayo-éxito. Y es esa persistencia en un propósito, en cambiar la fórmula, en afinar los detalles, en mejorar el proceso, lo que te lleva al éxito, a la fotografía final, donde la gente te ve con un trofeo y dice, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué chulo! Yo quiero estar ahí. Sí, tú ahí sí quieres estar. Lo que tienes que aprender es aguamíate todo lo que pasó antes de eso. Porque no hay éxito más satisfactorio, o el éxito más satisfactorio es el que es el resultado de una gran transformación y de un proceso fuerte que te hizo una mejor persona. Yo creo que no puede cerrar este episodio ya con esa parte. Ya podemos cerrar este episodio, podemos cerrar el método, se resume en eso. ¿En serio? No, definitivamente. Tú sabes que hay que tener, tú lo dices y lo dices con y lo sé porque te conozco, con la firmeza del carácter que tienes y con esa resiliencia que ha sido probada. Porque te lo dije en esta pasada contienda. Una madrugada que te escribí, que cuando te escribí, que me reporté, te dije, ¿qué cosa despierto esta hora? Que te reconocí el hecho, Paz, de que cuando tú te caes, cuando pasa algo, tú tienes una capacidad como de hacer esto, que tiene que venir de algún lugar. Porque el que te escucha y dice, bueno, esa frase está muy bonita, que salga de un libro, pero, por ejemplo, lo que te pasó en esta última contienda es algo que, como te dije, fue algo tan notorio como tu capacidad como de cerrar un ciclo y empezar de nuevo, que hasta con el que tú no le cae bien, le simpatizó por ti. Y dijo, tuvo fuerte lo que le hicieron, tuvo feo. Y aún así, tú como que... Entonces, quiero llevarte un poquito más atrás. ¿De dónde tú crees que venga eso? Yo no sé, pero déjame decirte, y esto tú lo sabes, y la gente no. Y yo no voy a hablar a profundidad de eso. Pero a la par de que yo tenía ese caos en lo político, yo tenía un caos ocurriéndome en la vida personal al mismo tiempo, en la parte emocional. Uh-huh.
por razones exógenas, vamos a decirlo de alguna manera, y tener que vivir todo eso, hay veces, Paola, que de verdad, tú lo que haces es que te pones la mano de Dios y tú dices, mira, esto va a pasar. Y lo único que tú tienes que conservar es tu fortaleza mental. Y esa certeza de que las cosas van a ir a mejor. Se lo digo a mucha gente que anda desesperada por ahí, que está oyendo esto y quizás está en un momento de desesperación. Yo te juro que eso que te está pasando va a pasar. Tú lo único que tienes que hacer es tener la certeza de que tú tienes adentro lo necesario para poder enfrentarlo. Hay una definición que tú la conoces bien de liderazgo que nosotros aprendimos muy jóvenes. Es muy sencilla. Ser un líder es ser capaz de ponerse por encima de las circunstancias. Decir, yo soy más grande que ese problema que está ahí. Además hay otra cosa, y ahora me voy más para atrás y me voy a tu pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho con una combinación de cosas. Mi abuelo era muy protector conmigo. Yo siempre sentí que tenía como un ángel de la guarda conmigo. Y mi abuela era muy exigente y muy fuerte, porque ella lo era consigo misma. Una mujer muy disciplinada, los dos muy disciplinados. Y yo siempre vi a mis abuelos enfrentar los problemas con serenidad. No importaba cuán grande fuera la cosa, ellos siempre estaban serenos. Y eso, de alguna manera, me marcó. Pero mi abuelo y mi abuela, conmigo, me transmitieron algo que yo no tengo con qué pagárselo nunca. Y fue la seguridad de que no había nada que me pudiera atropellar. Déjame desmenuzarte esto, porque quizá la gente no lo está entendiendo en este momento. Yo podía hacer y decir todo lo que yo quisiera siempre y cuando no fuera una inmoralidad y no fuera una falta de respeto. Me transmitieron la seguridad desde niño de poder decir lo que yo considerara y hacer las cosas. Y cuando venían las consecuencias, entonces yo tenía que lidiar con esa consecuencia. A veces implicaban un castigo. Pero cuando yo tenía la razón, se me daba la razón. Y saber que luchar con razón es lo que te protege, me hizo desarrollar una capacidad de lucha en función de una razón. Y todo lo que yo hago, Paola, tiene un propósito detrás. Yo estoy decidido, y oigan lo que se lo estoy diciendo hoy. Busquen todas mis grabaciones anteriores, que esto no es un discurso. Yo estoy decidido a transformar esta sociedad para mejor. Porque que este país tiene un jodido potencial extraordinario. Y aquí lo único que está pasando es que hay un conjunto de gente o que son irresponsables, o que son desordenadas, o que no tienen capacidad, que obstaculizan la toma de decisiones. Entonces, no importan los obstáculos que a mí traten de ponerme en un momento determinado. Siempre esa convicción de que ese problema está ahí, de que yo soy parte de la solución, va a ser más grande que el problema que está de frente. Y me pueden poner todas las trampas que me quieran poner, porque me han puesto trampas. A mí me han lanzado 2 procesos judiciales incluso para perseguirme sin razón y los han tenido que desestimar. Y me han difamado públicamente por las redes sociales y han dicho de todo en momentos determinados. Y nosotros resistimos porque el propósito es más grande que las circunstancias. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó el oprobio. Lo dice la palabra. O sea, el gozo puesto delante de ti, ese propósito final que está allá, siempre tiene que ser más grande que lo que te está afectando en el momento, porque eso va a pasar. Como pasa lo bueno también. Lo que queda es tu fuerza interna, lo que tú cultivas, los sistemas que tú diseñas,
La huella que tú vas dejando, a veces la van a borrar, pero entonces pisa más profundo. O pisa de forma tal que tus pisadas hagan un hueco en la piedra que no se borra. Entonces, y te está hablando una gente que ha tenido muchos problemas, ¿eh? Mi camino no ha sido color de rosa, la gente lo sabe ya. Pero he tenido mucha gente buena que ha apostado a mí, que le agradezco. Gente que me ha escuchado siempre. Y un buen equipo de personas y grandes amigos que han estado alrededor de mí y lo seguirán estando. Y tengo un hijo, y tendré más hijos si Dios quiere. Amén. Que también son parte del motivo. Y a la gente le digo, porque hay mucha gente sintiéndose sola, Paola, deprimida y con ansiedad hoy. La salud mental es un problema. Tú has hablado mucho de eso aquí. Uh-huh. Y hay gente que está al borde del suicidio quizá en este momento y que nos está viendo o que lo ha pensado. Trate de mirar a su alrededor, vea a sus hijos, vea a su familia, vea a la gente que se siente orgullosa de usted por la que usted ha hecho cosas que usted quizá ni se acuerda. Y sepa el valor que usted tiene. Y no deje nunca de luchar. Lo que siempre nos da la fuerza para levantarnos es esa vocación de lucha. El camino no termina hasta que termina. Uno no descansa hasta que cumple su misión. Y usted ni yo hemos cumplido nuestra misión. O sea que no podemos descansar, así que vamos para adelante. Tú sabes que Dios ha sido maravillosamente bueno contigo. Primero por lo que ha puesto dentro de ti, ese sentido de propósito que tú has tenido muy marcado desde siempre. O sea, esa meta que tú tienes de transformar y poner los dones que Dios te ha dado al servicio de tu país, al servicio de los demás. Pero sobre todas las cosas, lo que más me ha impactado de esta conversación, y me encanta tener personas queridas y que conozco sentadas ahí, porque en cada episodio me llevo algo como que blows my mind, como que no sabía. Y es como esa definición de lo que es el fracaso y el éxito. Porque una de mis preguntas era que si tú te arrepientes de algo. Pero contrale, ¿pudiera una persona que tiene la capacidad de ver la vida así como que las cosas que no te salen bien era porque no tenían que salir bien, porque forman parte de tu camino? O sea, ¿tiene una persona que piense así cosas de qué arrepentirse? Mira, te puedo decir que sí. Y es posiblemente de las únicas cosas que me arrepiento. Y he buscado enmendarla. A veces uno camina por la vida, sobre todo cuando tu camino es tan rápido e inclinado hacia el destino, ¿verdad? A veces tú pisas a alguna gente en el camino sin darte cuenta. A veces un gesto tuyo maltrató a alguien, provocó un desaire, lastimó la sensibilidad de alguien que te estaba mirando desde lejos o que estaba cerca de ti. A veces tú tuviste que actuar con responsabilidad, pero heriste a alguien o afectaste a la familia de alguien. Y yo te puedo decir que todas las veces que me he dado cuenta que he sido injusto con alguien o que he herido su corazón, he buscado la manera de enmendarlo y de decirle, mira, pasó esto en este momento y te pido genuinamente perdón. Y siento que es esa capacidad, esa vocación o ese reconocimiento de un fallo o de una omisión o de una falta de delicadeza lo que más fortalece el corazón de alguien. Por lo menos en mi caso así sucede. Yo he tenido mis momentos donde he recordado a alguien que quizá no se sintió bien conmigo y 10 años después le he escrito pidiéndole perdón. Y creo que lo hago porque me he arrepentido. Pero después de cosas que he hecho, de caminos que he tomado, te juro, Paulita, que no me arrepiento de nada. Porque como te dije ahorita, Dios tiene un plan perfecto. O sea, yo recuerdo a mis
29 años, me hicieron una oferta en una de las empresas principales del país para darme uno de los cargos de mayor poder en el sector privado de la República Dominicana, siendo yo director del CONEP. Y fue una propuesta que no acepté. Y quizás eso iba a cambiar el curso de mi vida y yo, en términos económicos, valiera 100 veces más de lo que vale mi patrimonio hoy. Pero te juro que no me arrepiento, porque eso me iba a alejar del propósito que tengo. Uh-huh. Entonces, hay otra cosa, Paolita. Y quiero, sin que tú me hagas esa pregunta, yo quiero meterme en ese tema. Hay gente que siempre se pregunta, ¿y qué es lo que este carajo se cree? ¿Qué es lo que Rafael Paz se cree? ¿Por qué este tipo habla así? ¿Y por qué él cree que puede simplemente entrar en la escena como que si él fuera... ¿Tú quieres que yo te dé la respuesta a eso? Yo no me creo absolutamente nada. Yo lo que estoy es completamente convencido de que mi propósito es el correcto. Y te decía ahorita que mis abuelos me criaron de una forma tal y que nunca voy a tener con qué pagarle. Darme la conciencia de que nadie podía atropellarme. Y hay gente que ha intentado hacerlo, Paola. Tú vas a ver a Paz. Paz estaba muy bien en el sector privado, decían algunos políticos. Uh-huh. Vamos a ponérsela difícil, que tú vas a ver que él se va a cansar y lo vamos a sacar y él se va a ir. No me voy a ir para ningún sitio, pues yo estoy claro de mi propósito. Entonces, ni me creo nada, ni me van a amedrentar, ni voy para ningún sitio. Yo sí sé para dónde voy, hacia el propósito que Dios ha colocado en mi mente. Y voy a ayudar a gente buena a llegar a posiciones para hacer bien en la sociedad. Y soy flexible, tengo resiliencia, no tengo una obsesión con ninguna posición dentro del Estado. De hecho, tengo 5 años haciendo política día a día, donde en el tiempo que más posiblemente la gente ha escuchado más de mí. Y yo no tengo una posición pública. Entonces, es un compromiso con un propósito. Y ese es mi mensaje para los jóvenes. Y ese es mi mensaje para las mujeres también. Y ese es mi mensaje para la gente vulnerable. Tu vulnerabilidad, ¿tú sabes dónde está? En realidad, aquí. Porque es el convencimiento, cuando te llevan al convencimiento de una falsedad, de una mentira, y es que tú no puedes. Y es que hay cosas que tú no puedes hacer. Y que hay cosas que tú no te mereces. Y te llevan a ti a dudar de ti. Y a no estar de parte tuya 100%. Y a no amarte de forma sana incondicionalmente. Tú tienes que de forma sana quererte incondicionalmente y estar de parte tuya. Para tú poder lograr tu propósito en la vida. Sin pisar a nadie, sin depredar a nadie, sin abusar de nadie. Todo lo contrario. Sabiendo sí que hay gente mala, hay gente que hace eso. Pero utilizando tu fuerza, tu influencia, tu posición para ayudar a otros. Y para eso me he preparado. Y vas por muy buen camino. Tú sabes que un tema que hemos hablado mucho y que creo que es muy importante a la hora de entender lo que es cerrar ciclos y todo eso, y es la capacidad que nosotros tenemos de apegarnos y desapegarnos con las personas y con los seres humanos. Hace unos meses yo te hice un regalo de un libro que a mí me cambió la vida. Y yo sé que también lo hizo contigo. Me salvó la vida ese libro. Ese libro es buenísimo. Y recuerdo momentos en los que era como que, Paulita, ¿qué tú haces? Voy para allá a tomar un café. Y era para hablar del libro. O sea, el libro fue algo muy revelador para ti. Y pudiera parecer que la capacidad que tú tienes de cerrar ciclos y empezar de nuevo, porque ni siquiera de cero, a empezar de nuevo, pudiera venir de que tú pudieras no sentir como apego con mucha cosa, ni la gente, ni mucho menos. Pero, ¿qué significa el apego para ti? ¿Y qué tan importante ha sido para poder cerrar ciclos en tu vida? Mira, Paola, primero hay que distinguir entre los apegos. Hay apegos sanos y hay apegos tóxicos. Y unos y otros se distinguen
en un elemento: los límites. Señores, tenemos que aprender a ponernos límites y a saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y hasta dónde llegan las de los demás. Hasta dónde tú le permites llegar a los otros. Yo era muy bueno en todo en mi vida, menos poniendo límites. Yes. Sobre todo en la parte sentimental, en la parte íntima. O sea, nosotros los seres humanos desarrollamos defensas, pero hay un punto donde esa defensa alguien la penetra. Tú le das acceso a la parte más íntima de ti. No, yo estoy loca como a mí se me olvida a veces que estamos grabando, porque como que quisiera decirte tantas cosas, porque desde siempre, o sea, tú has tenido como, tú dices contra un hombre tan grande, un hombre tan poderoso, un hombre que se vuelve tan... Cállate, Paulita. Porque, no entre en ese tema. Pero es desde siempre. Pero oye, es como que había una parte que si alguien la cruzaba, ya yo era una masillita ahí adentro. Sí. ¿Entiendes? Hay un gatico. Es verdad, se lo juro, señores. Sí. Es que eso es lo que digo. Gallo, que cualquiera que te oye así, y que el más Don Juan y cosas. Llegaba a un punto que si me penetraban una de mis defensas, una cosita así. Pero ese libro, que se llama Cambios que Sanan, y todo el proceso posterior que yo he vivido, y las experiencias que viví antes, porque es una combinación, hay cosas que tú tienes que vivirlas. Y no que yo soy extremadamente religioso, no piensen eso, señores. Es que la Biblia es... Si usted la puede mirar desde una perspectiva religiosa y hasta de una perspectiva laica. Totalmente. Mírelo como un libro de liderazgo, Totalmente. si usted quiere. Claro que sí. Digo, o de sabiduría. Perdónenme si para aquellos que son más religiosos estoy cometiendo un sacrilegio, pero yo la realidad. Sí creo. O sea, yo creo en Dios, pero hay gente que no cree. Entonces, si usted no cree, mírela como un libro de liderazgo. Señores, para Jesús llegar a la vida eterna tuvo que pasar por la cruz. Tú tienes cosas que vivirlas, sentirlas en tu propia carne para realmente poder trascender y transformarte en otro tipo de ser humano. Entonces hay cosas que yo la tuve que vivir en carne propia, que tuve que sufrirla en carne propia, que tuve que sentir la desesperación de no saber qué hacer, para entonces encontrar dentro de mí y fuera de mí el conocimiento y la sabiduría para trascender. Y ese camino que yo inicié con ese libro, Cambios que Sanan, y todo el proceso que viví posteriormente, me enseñaron a conquistar mi última frontera en la parte emocional. Límites. Poner límites. Ponerte límites tú, ponerle límite a los otros y construir apegos sanos a partir de saber poner límites. Y yo sé que eso va a ser tan importante para mi familia, para mis hijos, para mi hijo en este momento, pero yo sé que tendré más si Dios quiere. Uy, atención a la novia, mi cuñada. Calma, pueblo. Llévame con su avena, como decían antes. Que estoy muy emocionada. Llévame con su avena. Pero eso salió en la noticia y de todo. Eso salió en la noticia, que yo tengo una cuñada. Hay poco tema en la prensa últimamente. Porque lo están publicando todo, ¿verdad? O sea, hay cosas como Es que es una buena noticia. Tú subes una foto y ya di que tú anunciaste una cosa. Bueno, pero está bien. ¿Es un anuncio? Pero lo que te quiero decir, Paulita, es que hay que vivir los procesos para tú desarrollar la fortaleza. O sea, de la única manera en que usted echa cachaza caminando descalzo, y de la única manera que usted echa mollero, como dicen, ahora lo llaman bíceps. Antes eran molleros. Pero ahora estamos, tú sabes que vamos evolucionando los dominicanos y ahora tenemos bíceps. Dándole a los hierros duros. Y tú llegando a tu casa así, la primera vez que fuiste al gimnasio con los brazos doblados. ¿Y qué parece? ¿Qué fue? ¿Tú eres un cangrejo ahora? No, que le estoy dando los hierros. Entonces, es así. Para las personas que nos ven y nos escuchan y que sienten que están atrapados en un ciclo del que no pueden salir, ¿cuál tú crees que sería el primer paso para salir de ahí? Tomar conciencia de que usted está en un círculo vicioso del que usted no puede salir y saber que usted sí puede salir. O sea, usted tiene que estar claro. Oiga lo que le voy a decir. Hombre, mujer, si usted está en una relación tóxica en este momento, tome conciencia de que usted está en una relación tóxica. Y lo segundo que usted va a hacer es comenzar a diseñar un plan para usted salir de ahí. Su ansiedad
o su sentimiento de vulnerabilidad posiblemente lo tengan inmovilizado. Pero hay tecnologías de psicología, de transformación personal que los van a ayudar a poder salir. Hay lecturas, hay conocimiento, hay técnicas. Les recomiendo el libro Cambios que Sanan, el libro Límites. Les recomiendo al doctor Iñaki Piñuel. Hay innumerables herramientas. Escuche el método, todos los métodos de Paola sobre los distintos temas. Escúchelo, internalícelo, haga su plan y sepa que lo más valioso que usted tiene es usted mismo. Y que nada que lo haga sentir pequeño, mal, vacío, usted lo necesita en su vida. Usted no se va a sentir mal porque usted salga corriendo de eso que lo está martirizando. Usted se va a sentir bien. Lo que pasa es que usted tiene miedo. Y usted tiene que vencer ese miedo. Usted tiene que saber que nació solo. Entonces, trate de buscar el origen de ese fallo que lo lleva a ser dependiente de una relación tóxica y trabájelo. Y salga corriendo de ahí rápido. Porque eso le está quitando tiempo, dinero, energía, oportunidades, posibilidades. Y estoy seguro que tan pronto tome esa decisión y atraviese su proceso de abstinencia, porque eso es como los adictos a sustancias, usted va a comenzar a florecer nuevamente. Y ese árbol va a ser frondoso. Entonces, esa es mi recomendación. Quiérase usted mismo primero, que usted no puede querer a nadie más que a usted mismo. Eso es un gran consejo. Y Paz, con la pregunta que cerramos cada episodio, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Con intensidad. Que sea un recuerdo vivo, permanente, de alguien que decidió hacer la diferencia, que fue auténtico. Llegar a ser auténtico toma tiempo. No es tan sencillo, porque tú tienes que conocerte a ti mismo. Y tienes que desarrollar la seguridad de dejar que la gente vea lo bonito y lo feo tuyo. Porque somos eso. Quiero que se me recuerde como un buen padre. Para mí eso es muy importante. Es un gran reto porque no hay un manual para ser un buen padre y los hijos siempre tendrán reclamos con aquello que sus padres hicieron. Siempre ellos se encontrarán una manera en su interior o en el futuro de cuestionar lo que se hizo anteriormente, tú sabes. O un método maravilloso con el cual ellos van a superar a sus padres. Eso es natural en las nuevas generaciones. Pero yo espero ser un buen papá para mi hijo, proveerle, educarlo, transmitirle muchos de los mejores valores que me transmitieron a mí y que el camino que yo voy abriendo también les sirva a ellos. Y sobre todo, una persona que a quienes tocó los impactó de manera positiva. Y que a veces, que las veces que le tocó ser duro, que hay que ser duro porque la responsabilidad implica verticalidad, fue por una buena razón. Entonces, yo creo que así. Tú sabes que yo estoy muy orgullosa de ti, Paz. Estoy muy orgullosa de escucharte hablar de la autenticidad y de encontrarte contigo mismo, porque te lo he dicho muchas veces, pero siento que toda persona que cuando hablaba de los temas políticos mencionaba a Rafael Paz, y yo, Rafael Paz, en la época que no estábamos tan cercanos, era como Rafael Paz, el de la televisión, alguien que yo de alguna manera u otra sentía que ni siquiera conocía. Pero el volverme a encontrar contigo y encontrar a mi Pacito, o sea, al Rafael Paz que ama su país, que tiene una seguridad en sí mismo, porque esa seguridad en sí mismo, eso es de siempre. O sea, pudiéramos hacer varios cuentos aquí de esta seguridad con la que este hombre vive su vida.
pero que está basado en una humildad que muchas veces no se puede ver a través de la televisión o de las redes sociales, pero que está ahí. Tú tienes un corazón muy noble y soy testigo de cómo en esta última etapa de tu vida el cerrar ciclos para ti ha sido clave, y soy testigo también de esos mensajes que tú has mandado 10 años después, de conversaciones que tú has abierto nuevamente con el fin de enmendar aquellas cosas que tú entiendes que pudiste haber hecho mal. Así que yo te felicito. Gracias, Paulita. Y creo que estás en la mejor etapa de tu vida. Gracias, mi amor. Una pregunta, Paulita. ¿Tú te inspiraste en Aventura y en Romeo para ponerle el título a esta cuestión? Mira que cuando dijimos que este es el método de cerrar ciclo, Aventura se copió. Tiene que ver con que Romeo y yo somos sexy. Aventuras fue que se copió de nosotros porque el nombre de este episodio estaba de hace mucho. Estoy seguro de que sí. Claro que sí, mi amor, gracias. Te quiero, Pau. Yo más. Paulita. De este método de cerrar ciclos, me llevo la importancia de ver el cambio como una parte cotidiana de la vida, reconociendo que todo pasa, tanto lo malo como lo bueno. Aprendí que los hábitos nos levantan cuando las piedras y espigas de la vida intentan hacernos perder la perspectiva, y que tener claro nuestro propósito es clave para que en las caídas siempre sepamos regresar a él, con los ojos puestos en aquel que lo diseñó, el autor y consumador de nuestra fe. Algo muy valioso que me llevo de este método es su perspectiva sobre el fracaso, que nos invita a verlo no como una pérdida, sino como una acumulación de experiencias que nos muestra la vida como un baile entre la persistencia y la constancia, danzando ante la melodía de la prueba y el error. Rafael Paz es un ejemplo de la búsqueda constante hacia el interior para conectar con el adolescente que llevamos dentro, la parte más pura e idealista de quienes somos. Que su método nos ayude a avanzar con claridad, resiliencia y determinación hacia nuestro propósito.